Tras el elogio de la escuela y el elogio del profesor, queremos presentaros ahora el elogio del estudio. Cada uno de vosotros, espero, encontraréis en él diferentes registros, diferentes maneras de abordar la experiencia del estudio. En el entramado de capítulos hay una tarea común de pensar la escuela y el estudio a partir de sus significados griegos y latinos también, quizás con el afán de hacer durar ciertos sentidos hoy desplazados por los lenguajes especializados, tecnocráticos o atrofiados de poder. El libro está formado por 6 capítulos, a lo largo de los cuales el estudio es pensado como un tipo de relación con el mundo y no como una forma de adquisición de saber. En ese sentido, el concepto de estudio es más un concepto ontológico que epistemológico, porque no se refiere a nuestra relación con el conocimiento, sino más bien al mundo y a nuestra manera de habitar el mundo. Un mundo que es común y que se mantiene como común en la medida en el que las distintas generaciones conversan sobre él, colocándolo a distancia, estudiándolo. El estudiar como ejercicio, la diferenciación radical entre estudiar y aprender, estudiar como cuidado del mundo y como cuidarse del mundo, estudiar como algo que parece haber sucumbido o haberse perdido o haberse negado, estudiar como refugio, como apartarse, como retiro, irse a estudiar, estudiar como atención a lo particular, estudiar como asombro, como estupor, a la no finalidad o lo no productivo del estudiar, la afiliación del estudiar con el leer, escribir, pensar, escuchar, la acción interminable del estudiar, el estudio como una orientación hacia el mundo y no hacia el profesor o hacia el alumno o hacia la enseñanza o el aprendizaje. Las personas de más edad recordarán eso de estudios básicos, estudios medios, estudios preparatorios, estudios superiores. Antes de que a alguien se le ocurriera esa palabra infame de contenidos, lo que había en la escuela eran materias de estudio. Recordaréis también que a los procedimientos escolares se les llamaba técnicas de estudio. Y hubo un tiempo en que los alumnos se definían como estudiantes y se podía hablar, por lo tanto, de una vida estudiantil, o de que de cuando en cuando la sociedad era sacudida por las revueltas estudiantiles. El estudio es al mismo tiempo un lugar, una disposición anímica y un conjunto de hábitos. Usamos a veces la palabra estudio para referirnos a un estudio de arquitectura, un estudio de pintura o simplemente a esa sala amigable y silenciosa en la que nos retiramos para concentrarnos en la lectura de un texto, en la escucha de una música, en la contemplación de una pintura. Pero también el estudio es una disposición de ánimo, es un tipo de atención, es una manera de relacionarse con el mundo y de establecer con el mundo una cierta intimidad. El estudio es también un conjunto de hábitos a través de los cuales sostenemos en el tiempo nuestra relación o nuestra inclinación amorosa a ciertos objetos del mundo. Y también el estudio remite a una técnica. Usamos la palabra estudio cuando, por ejemplo, hablamos de los estudios de caballos de Da Vinci o de los estudios de manos de Durero, y en ese caso nos referimos a un tipo de exploración técnica, un tipo de experimentación que tiene que ver con la repetición y con el perfeccionamiento y el conocimiento tanto de un cierto tipo de material como de un cierto lenguaje. La palabra estudio tiene una sonoridad anterior y por tanto distinta a la captura psicológica de la educación. Es mucho más antigua. Y una sonoridad anterior y por tanto diferente a la mercantilización de la escuela y su conversión en una máquina meritocrática al servicio de la economía. Es una palabra premoderna, incluso anterior a la escuela moderna. Sin embargo, ahora está cargada de connotaciones negativas y eso no nos acaba de gustar del todo. Y hemos querido recuperarla, reivindicarla, utilizarla para iluminar la escuela de otra manera,
mostrar sus posibilidades como categoría pedagógica. Como veis, tenemos una cierta debilidad por las palabras pasadas de moda y tratamos de darles una sonoridad nueva e interesante porque a veces nos permiten distanciarnos un poco de los tópicos del presente. Una palabra inactual pero necesaria, en un mundo como el nuestro, recorrido por cosas que todos conocemos, la velocidad, la aceleración, la falta de atención, la ausencia de duración o de la experiencia duradera del tiempo y de la quietud. Nuestro libro, Elogio del Estudio, es un libro escrito desde la amistad que nos une a muchos de los que hemos contribuido a su realización. Y este libro es también, y con esto termino, el resultado de una conversación prolongada en el tiempo y el resultado de una vocación. Una conversación y una vocación entre amigos que aman estudiar.